Es realmente muy interesante lo que se ve de la política cuando uno hurga en las listas y en cómo se arman las listas de candidatos. Esto lo facilita el hecho de que las elecciones de la provincia de Buenos Aires sean desdobladas, porque si las elecciones son para gobernador y abajo va toda la caterva, uno ve la pelea para gobernador. Si son para diputados nacionales y abajo va toda la caterva, uno ve las listas de diputados nacionales. Pero como esta vez se separaron, la caterva queda a la luz del día. Se vota la caterva, es como la elección. ¿Qué se elige? Caterva. Y entonces vos te encontrás así, en carne viva, lo que es la política. Naturalmente, porque así es nuestro trabajo, uno pone más foco en el oficialismo, o sea, en las personas que gobiernan. En este caso por dos razones. Primero, porque gobiernan, y segundo, porque son la novedad en el sistema político argentino. Y entonces pone más mirada sobre eso que sobre la oposición. Pero déjenme empezar por la oposición porque quiero hacer una breve síntesis de lo que yo, con todo respeto, con mi humilde opinión o mi soberbia opinión o lo que fuera de mi opinión, ve sobre el peronismo. Uno ve la lista del peronismo y decís, escuchame una cosa, esto tiene naftalina de acá a la China, que son un intendente que hace 20 años, dos de la Cámpora, pero no dos que no conozco de la Cámpora, dos de la Cámpora que están hace 20 años en la conducción de la Cámpora, ya ni siquiera es una agrupación juvenil, otros dos intendentes que hace 20 años, otro de la Cámpora, otros dos intendentes, así, y uno que dicen que es de Kicillof, pero porque hoy está con Kicillof y mañana estará con otro. Es lo mismo de siempre. A ver, si el conurbano o la provincia de Buenos Aires está mal por culpa de las personas que la condujeron, todas esas personas están en la lista del peronismo. Déjeme dar dos ejemplos, que además te permite pensar un poco quién es Axel Kicillof. Axel Kicillof es un dirigente universitario que buscaba transformar la Argentina con una formación muy fuerte en la economía y en un momento llegó a gobernador. Y en un momento que llegó a gobernador, llega, designado ahí por Cristina Kirchner, llega a gobernador y toma una decisión estratégica que se ve en varios momentos, al comienzo y ahora. Hay un momento que a mí me quedó clarísimo que había sido, bueno, ¿qué haces con la dirigencia tradicional del conurbano? A ver, esos intendentes que debajo de ellos tienen de todo. Tienen buenos funcionarios, por eso siguen ahí, deben tener laburo, y después tienen barras bravas, tienen punteros, tienen de todo. Hubo un momento de la pandemia, que no sé si ustedes se acuerdan, seguramente no, porque eran tan vertiginosos, que se graba a Mario Ishi discutiendo con choferes de ambulancia. Mario Ishi es el intendente histórico de José Cepaz, un hombre que estuvo con Menem, que estuvo con Duhalde, que estuvo... parte de su llegada al poder se explica por una historia increíble en el Consejo Deliberante, donde en un momento llegan unos tipos con metralletas y acribillan, tiran tiros al aire, y de esa manera su sector empieza a hacerse lugar en José Cepaz. En esa discusión con ambulancieros, se lo escucha a Mario Ishi decir, escúchame, nosotros, si no nos dan bola ahora con el COVID y no laburan como locos, después le vamos a revisar la merca que reparten por todos lados. Se le escucha esa grabación. Se arma un escándalo y vos decís, ¿qué va a hacer Kicillof con esto? Y sale el que en ese momento jefe de gabinete de Kicillof y es la mano derecha, que se llama Carlos Bianco, y sale a bancar, pero totalmente a Ishi. Y yo escuché eso y dije, acá hay un acuerdo. Acá hay una decisión estructural de Kicillof de no ir contra los capos del conurbano, sino de sumarlos a su proyecto. Cuando se ven las listas del otro día, el tipo más importante de las listas del otro día, para mí, no es Cristina, no es Máximo, no es Massa, no es Kicillof. Se llama Fernando Espinosa. Fernando Espinosa es el líder de La Matanza, intendente hace muchísimos años, denunciado por un caso de abuso sexual. Creo que sigue procesado en ese caso, que todavía está en discusión. No está definido si es culpable o inocente, pero hay una denuncia ahí que generó convicción en jueces para procesar a un hombre tan importante. Espinosa no solamente está presente porque, a ver, cuando él se va de la intendencia, la que queda es Verónica Magario. En los últimos tiempos es el que pone a Verónica Magario como vicegobernadora, y Verónica Magario es la candidata en la tercera sección electoral, sino que además él va como candidato a concejal testimonial, primer candidato en La Matanza. Entonces, cuando vos ves el derrotero de Kicillof en ese ves una decisión estratégica. Yo no me importa lo que pasa de los capos del conurbano para abajo. Yo lo necesito para ser alguien frente a Máximo Kirchner, para ser presidente, para hacer lo que sea. Esto es el peronismo, yo no lo voy a reformar y voy a aceptarlo sin ningún tipo de planteo, haciéndome cargo de que esto es parte de mi estrategia.
Y claro, en el medio tenés a un tipo que dice, no los voy a recibir, los voy a empezar a revisar cuando reparten merca, y después tenés a otro que está desde siempre ahí, con los métodos más, que cualquier método que te puedas ocurrir, y él y Kicillof apoyándose eso, con lo cual, de aquel dirigente universitario, entonces, ¿cómo se arma la lista? Los intendentes de Kicillof, que son los intendentes finalmente, con los que la arregló, y no es que son de Kicillof. Y por otro lado, los tenés a la Cámpora, que mete gente por todos lados. Pero insisto, si fueran dirigentes nuevos de la Cámpora, que vos decís, no los conozco bien, o hicieron tal cosa y mirá qué interesante la idea que tiene, a mí no me jode que sean de la Cámpora, pero claramente es el aparato de la Cámpora. Entonces, frente a eso, es lo de siempre, no hay nada, no hay una figura, una idea, algo que digas, che, esto me interesa porque hizo tal cosa que estuvo bien. No lo encontrás. Es decir, es la gente de siempre, qué sé yo, a mí, por ejemplo, Cato Podis, es un tipo que me cae bien. Es decir, de los tipos que hay dando vuelta dentro del peronismo del conurbano, es un tipo que, como te podría decir que dentro de la Libertad Avanza y del PRO, Diego Valenzuela, el de 3 de febrero, me parece mejor que otro, que son los dos que pelean en la primera sección electoral, en la zona norte del conurbano. Pero cuando ves todo eso, qué sé yo, y además hablo con militantes peronistas que te dicen, por ejemplo, otro día me decía un dirigente importante, me dice, el problema no es Milei, me decía, para mí Milei está terminado, el problema es lo que viene después de Milei, que yo lo veo en las negociaciones por las listas. Y déjenme hacer un apartado en esto que me parece todavía, no sé, más importante, o tan importante como eso. La Cámpora en los últimos días ha hecho algo, ustedes me escucharon a mí recontraputear porque había dirigentes de la Cámpora detenidos sin justificación, y me escucharon día tras día decir eso. Ahora, es bastante evidente que la Cámpora participó del Scratch Expert y participó del ataque contra TN. El ataque contra TN a mí me parece más grave que el Scratch Expert. No hay una reflexión sobre el tema, no hay una autocrítica. Hay un candidato a la Cámpora que aparentemente está siendo investigado por haber estado en el ataque a TN. No hay ningún tipo de reflexión sobre el tema. Y yo cuando veo eso digo, che, ¿cómo funciona el cerebro de esta gente para hacer estas barbaridades? Entiendo el enojo y la bronca por todo lo que pasó con Cristina, visto desde el lugar de la Cámpora. Es un enojo que uno entiende, el doble estándar, todas esas cosas que nosotros decimos todos los días. Ahora, y bueno, esa agrupación que hace estas barbaridades forma parte, pero central, de la estructura de las candidaturas del peronismo. Entonces, simplemente, ahora vamos a dedicarnos extensamente a la Libertad Avanza, pero para empezar, yo lo que digo, por lo menos desde mi punto de vista, que nada, no soy peronista, no soy kirchnerista, pero creo que muchos kirchneristas ven lo mismo, vos ves esas listas y no hay nada que te seduzca, no hay ninguna perspectiva de ver en esas listas una solución para los problemas del país. En todo caso, una estructura política que especula de no ceder nada y de abroquelarse y de repartirse un cachito cada uno, esperando que la Libertad Avanza caiga para llegar al poder. Pero no porque tenga una idea de cómo resolver los problemas de la Argentina, o cómo renovar, o cómo salir de los problemas del laberinto de siempre, sino porque está armadita y espera. Y nada más que eso. No ves nuevos liderazgos, no ves nuevas ideas, no ves nuevos personajes, no ves alguna idea que vos, che, cambié tal cosa. Por ahora no ves nada de eso, y veo al revés, esa patología acentuarse. O sea que lo primero que veo es el peronismo, lo de siempre. Y después aparece la Libertad Avanza. La Libertad Avanza es increíble lo que armaron, pero es increíble, pero increíble. Cuanto más lo veo, más increíble me resulta, por el descaro, por la obscenidad, por el doble discurso. O sea, estos tipos son unos caraduras. O sea, no es que, pero más, no estoy hablando de la Libertad Avanza como entelequia, estoy hablando de Karina Milei. Porque la que armó todo esto es Karina Milei. Todos dicen Sebastián Parejas. Y sí, Sebastián Parejas fue el articulador. Pero si Karina Milei tiene el rayo carinizador, te mira y te fulmina y tu cabeza rueda al día siguiente. Parejas está ahí porque no le aplicó el rayo carinizador. ¿Vos la viste a Karina cuando mira raro? Mira y decir, está cargando el rayo, y cayó Santiago Caputo, y así sucesivamente. A ver, empecemos con datos concretos, porque los datos son abrumadores. El primer dato es la mano derecha, el tipo que arma en la matanza. El que contó quién es Gustavo Gravio, o sea, es información recontra chequeada. Se llama Franklin Martínez, y Franklin Martínez es la mano derecha de Sebastián Parejas. Tiene oficina en el inmueble donde se planea toda la estructura del conurbano.
y fue el jefe de la barra brava de Deportivo La Ferrere. Y lo que cuenta Gustavo es que fue apadrinado por un jefe narco muy importante que se llamaba, le decían Chucky Chan. Y que además este hombre recibió un atentado de 25 balazos al que milagrosamente sobrevivió y que de hace un tiempo se dedica a la política. O sea, el personaje que eligen para armar es un tipo que fue jefe de una barra brava, los que son nuevos en la política. Eso, pero ponele que el tipo se haya hecho evangelista y volvió a ser, y se hizo bueno, y que no conozca a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen, esto va a ser un poquito largo, pero quiero leerle algunas cosas para que ustedes vean quién es quién. Mucho de esto dijo Débora hace un ratito en Buenas Tardes China. Esta lista la publica la gente de La Nación, y es realmente impresionante. Miren, Claudia del Valle, la primera sección electoral, es sexta en la lista de candidatos. Está a cargo del PAMI en Suipacha. No tenía, tiene recorrido estatal por todos lados, pero no en el PAMI, o sea, no sabía de esto. Eduardo Varela, primer candidato a concejal en Merlo. Es el padre de María Sol Varela, actual jefa del PAMI en Merlo. Ignacio Morone, ex referente de Graciela Camaño, dirige el ANSES de Lanús. Lidera la lista de concejales en Lanús. Ana Laura Aiello, jefa del ANSES en Malvinas Argentinas, encabeza la boleta libertaria local. Pablo Morillo es el segundo en la lista de candidatos de la segunda sección. Es actual director de Desarrollo Sociocomunitario. Su hermano es jefe del ANSES en Capitán Sarmiento. Analía Corvino, tercera en la lista de candidatos de la segunda sección, jefe de la unidad de atención integral del ANSES en San Pedro. Toda esta gente no tenía ningún tipo de trayectoria ni en el mundo de los jubilados ni en el mundo de la salud. Ana Clara Petrosini, jefa del ANSES en Carmen de Areco. Ángel Torrano, sexto en la lista de candidatos de la segunda sección, jefe de la agencia de PAMI en Pergamino. Lorena Vincás, jefa del ANSES en Mar del Plata. Ya termino, pero quedó un ratito. Séptima en la lista de candidatos de la segunda sección. Diana Hergert, jefa de la unidad de acción integral del ANSES en Zárate. Novena en la lista de candidatos de la segunda sección. En la tercera sección, son 8. Norma Masamuto, candidata en la lista de tercera sección, coordinadora regional del PAMI en Loma de Zamora. Cuarta sección, Gustavo Bories, director de ANSES en Trenquelauquen y candidato a senador provincial por la cuarta sección. Juan Felice, primer candidato a concejal en Chivilcoy. La lista fue diseñada por Leandro Cabrera, jefe regional del organismo, y está también el jefe local del ANSES, Nicolás Felice. Federico Feminela, tercero en la lista de candidatos a concejales en Chivilcoy, empleado del PAMI local. En la sexta sección, Mariela Vitale, cuarta candidata a diputada nacional y jefa de ANSES en Bahía Blanca. Fernando Coitinios, sexta candidata a diputada nacional y gerente del ANSES en Almirante Brown. Franca Gripo, primera candidata a concejal de Bahía Blanca, jefa del PAMI local y coordinadora seccional de La Libertad Avanza. Séptima sección, Alejandro Speroni, encabeza la lista de candidatos a senadores nacionales. Su esposa, María Eugenia Dijero, fue designada como jefa del ANSES local. Celeste Aruxet, segunda en la lista de candidatos a senadores provinciales, ex concejal de Olavarría, actual jefe del ANSES en ese distrito. Juan Osaba, de La Plata, encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales. Armador principal de La Libertad Avanza en La Plata, ocupa un cargo jerárquico en la unidad de gestión local del PAMI y está señalado por gente que se fue del PAMI por coimas y corrupción en el PAMI. En mayo pasado, Osaba fue denunciado por Viviana Aguirre, ex funcionaria del PAMI La Plata, quien aseguró que al asumir su cargo le exigieron una suma de dinero y la firma de papeles ilegales. Gastón Álvarez, tercero en la lista de concejales de La Plata, empleado del PAMI y coordinador territorial de La Libertad Avanza justamente en La Plata. Esto que estamos diciendo, esta cantidad de ñoquis en el PAMI y en el ANSES para armar una estructura política, es solo una mirada superficial. Estoy seguro que si de una mirada superficial en 2 días te aparecen estos 30 tipos designados en cargos claves del PAMI y el ANSES, que además son candidatos, lo que vos estás viendo es que se usó el PAMI y el ANSES para bancar gente que arme la estructura de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando vos ves esto, lo primero que te preguntás es, che, estos tipos rajaron 50.000 personas y el caradura de Sturzenegger les dice ñoquis. ¿Rajaste gente para poner ñoquis? ¿Me estás cargando? O sea, a nuestros jubilados los estás atendiendo con tipos que no laburan porque son parte de la estructura política. Porque el razonamiento es claro. ¿Cómo sabes que no laburan? Bueno, los estás postulando como candidatos. Evidentemente tan buenos no son en lo que hacen porque los estás postulando para actividades políticas. Estos tipos
con ese criterio, si vos ves esto, es como está trabajando La Libertad Avanza. ¿Te acordás cuando te decían que ellos no eran la casta, que ellos eran distintos, que ellos lo que buscaban era una política limpia? Yo te cuento cómo se hace esto en un Estado serio. Para entrar al Estado, en un Estado serio, no hay muchos, pero en Europa es así, tenés que estudiar un año. Te toman un examen tremendo y si no, no entrás al Estado. Y entrás porque sos eficiente, no por vínculos políticos. ¿Cómo van a plagar la estructura del ANSES y el PAMI con dirigentes que no eran nadie y ahora son alguien porque los pusieron estos tipos porque son la casta o porque se adueñaron del Estado? Todas las cosas que Milei decía de la casta se aplican para La Libertad Avanza. Y quedó de una manera tan evidente, de nuevo, el caradura de Sturzenegger, lo voy a decir 3 veces para que lo lea, el caradura de Sturzenegger llamando ñoquis a los 50.000 tipos que el tipo despidió porque se le cantaron los huevos, sin generar fuentes de trabajo alternativa, por más que lo diga, tolerando que pongan ñoquis en el ANSES y en el PAMI para hacer una estructura política. Y digo Sturzenegger por decir cualquiera. Entonces todo esto, cuando vos ves eso, ves una descripción bastante precisa de los valores morales, de la hipocresía, de la caterva que es La Libertad Avanza. Es decir, tenían la posibilidad, con ideas que no son las mías, con ideas que por ahí a mí me resultan antagónicas, de construir una fuerza política nueva, y lo que está poniendo son jefes de barras bravas y empleaditos del ANSES. No jodamos. O sea, es el nacimiento de una nueva patología en lo peor que tiene la política, donde no hay ninguna idea, y lo que hay es cómo consigo un carguito, que es lo que lo es por todos lados. Miren, en toda la discusión esta, hay toda una de listas dentro de La Libertad Avanza. Hay un personaje que es sumamente interesante, que es el segundo, o sea, ustedes se imaginan una lista que hay un montón de gente, todos peleando por entrar. Si hay uno que es segundo en la sección electoral, ese tipo es importante. Ese tipo se llama Pablo Morillo. Ayer se armó un lío bárbaro porque le descubrieron a Pablo Morillo que hasta hace 2 años era funcionario de Kicillof y que además hacía declaraciones diciendo Kicillof tiene todo para ser presidente. O sea, hace 2 años. Escúchalo. Bueno, ninguno fue presidente electo, porque Duhalde sí fue gobernador, pero sí, entiendo tu pregunta, y fue presidente después. Entiendo tu pregunta y yo creo que tiene todas las condiciones como para hacerlo. La preparación que tiene, que muchas veces es denostada por algunos de los, digamos, por la oposición o por sectores digamos, del periodismo o de grupos concentrados de poder. Esas críticas no se condicen para nada con la preparación que tiene nuestro gobernador Kicillof. Está altamente calificado como para ser presidente de la Nación, es uno de los cuadros más importantes de la Argentina, sin lugar a dudas, los cuadros políticos más importantes. Bueno, Kicillof está altamente calificado para ser presidente de la Nación, es uno de los cuadros más importantes y ahora está como segundo candidato a La Libertad Avanza. Por supuesto, hay gente, como cada vez que Milei gira hacia la casta, hay algunos crédulos que empiezan a las puteadas. En el 2021, por ejemplo, cuando entra como diputado nacional, inmediatamente gira y abandona a los tuiteros, youtubers que lo habían bancado. Los tuiteros, youtubers empiezan, giraron hacia la casta, están arreglando con Bussi, están arreglando con los Menem, están acordando con gente de masa. Bueno, el tipo siguió y sigue habiendo crédulos en cada momento que creen que este es el momento de ellos y entonces cuando se encuentran con la realidad putean. Ayer, y escuchen esta historia porque es interesante porque llega a la cúspide del poder, uno de los personajes que más puteaba en Twitter es un energúmeno que se llama Traductor Te Ama, que en realidad se llama, ¿alguien se acuerda? Parece que era Esteban Glavinich. Esteban Glavinich, creo que es un tipo de Santa Fe, sí. Que es tremendamente agresivo, bueno, por supuesto él recibe, como siempre en Twitter. Entonces, hay alguien que tiene nombre ruso, no sé, que dice, basta de putos gatos en las listas. Y él pone, en realidad faltaron más gatos en las listas, pero no están listos para esta discusión. Los gatos eran mejor alternativa que esto. Luego, dice él, sillazos en La Libertad Avanza. Este es un tuitero muy central en el grupo de tuiteros de La Libertad Avanza, ¿no? El troll ad honorem de Twitter, de X, Traductor Te Ama, salió a decirle al armador de PBA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, que es un pelotudo y un hijo de puta. Se los informo yo antes de que lo vean adulterado por algún medio pautero, porque para eso me siguen. Luego, buenos días, Sebastián Pareja, vos sos un pelotudo y un hijo de puta. Te vas a la concha de tu madre, abrazo, pone Traductor Te Ama. Y cita la frase de Pablo Morillo, que nosotros acabamos de poner al aire,
nuestro gobernador Kicillof tiene todas las condiciones para ser presidente, está altamente calificado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego pone, lo que no entiendo es que la gente real, pone distintas cosas en ese contexto, y después, todos sos un hijo de puta, sos un hijo de puta, y después aparece una cuenta. Ustedes, no sé, a ustedes si nos escucharon ayer, habrán escuchado que Santiago Caputo está perdiendo espacio dentro del gobierno, sus candidatos no están en las listas. Había desarmado la cuenta Milei Emperador, que es la cuenta a través de la cual se expresaba, y ahora aparece una nueva cuenta que se llama Milei Emperor, que también se llama John, el tipo, hay varias coincidencias, y además lo siguen todos los libertarios. El tipo abre una cuenta, inmediatamente todos los tuiteros libertarios siguen esa cuenta. Y entonces, frente a al Twitter de buenos días, senador Sebastián Pareja, vos sos un pelotudo y un hijo de puta, esta cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo dice: las advertencias fueron debidamente presentadas. O sea, retuitea la puteada contra Sebastián Pareja. Y luego, yo espero que este tipo no sea Santiago Caputo, porque si no parece un tipo pasado de merca en un baño escribiendo pelotudeces. Our great war is not now, escribe. Nuestra gran guerra no es ahora. No se dan cuenta que nos hacen más fuertes. Tarde o temprano los enemigos caerán. Ahí será cuando nos levantaremos. El tiempo nos dará la razón, y así sucesivamente. Son tweets que, si son tomados en serio, si no es en joda, son para un psiquiátrico, sino no son tweets de una persona que está bien. De cualquier manera, por ahí no es él, no tengo idea si es él o no, pero son tweets muy raros realmente, de una persona que está delirando. Nuestra gran guerra no es ahora, pronto venceremos, y todas esas pavadas que dice. Ahora, en el mundo de libertario creen que es él, y entonces ahí vos lo ves a alguien que se hace pasar por Caputo, o muy probablemente Caputo, desafiando a Milei, porque además Traductor Te Ama o Esteban Glavinich, cuando putea a Pareja, no está puteando a Pareja. Pareja es la mano derecha de Karina Milei, y Karina Milei es la mano derecha del presidente. Digamos, yo creo que tengo el más absoluto desprecio por estos personajes como Traductor Te Ama, me parecen personas realmente deleznables. Si tenés huevos, decí Milei, no Parejas, porque vos estás haciendo contra Pareja porque no te vas a ir contra Milei. Y te mereces que te hagan todo lo que estás haciendo vos y toda la caterva que está ahí en el carajo y todas esas pavadas que hacen, porque vienen, a ver, ¿cómo diciendo? Hocicando desde que empezó esta historia. Miren, hay audios de distintos, no los voy a poner ahora porque quiero hacer una reflexión sobre esto. Hay audios de distintos personajes, el bobo del Gordo Dan en silencio, eso lo inventó la Lata hace rato con carisma, hasta estar en silencio al aire, es una copia berreta de algo que funcionaba cuando había talento de verdad, como es una copia berreta lo que hacen de 678, que era una porquería pero tenía talento, no como esta pavada que hacen. Sino no, es gente que no quiero nada, me parece arribistas, ventajeros, que en función de supuestas causas insultan de manera horrible a gente de bien. O sea, es un grupo que es una porquería. Pero quiero decirles algunas cosas frente al llanto de parece que nosotros somos los buenos y están poniendo las listas a los malos. Mira, les voy a contar que tal vez el Gordo Dan y toda esta gente no sepa quiénes son el gobierno. Porque el problema no son las listas que hay ahora, sino los funcionarios que había antes. Guillermo Francos, además de ser unos máximos ejecutivos de una corporación muy importante de la Argentina, una corporación que nace y crece gracias a la política, por el vínculo de Urnequian, y la política es insoslayable en la historia del Grupo América, Aeropuertos Argentinos 2000. Fue un hombre de Scioli cuando era candidato a vicepresidente del kirchnerismo, cuando era vicepresidente del kirchnerismo y cuando era gobernador del kirchnerismo. Y está ahí, o sea, viene de la casta hace rato. Sea bueno o sea malo eso, pero viene de la casta. Daniel Scioli, que forma parte del gabinete, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires 8 años, vicepresidente de Kirchner 4 años, candidato a presidente y está en el gabinete. Mariano Cunioli Barona, además de ser jefe de un estudio que ha defendido narcos y violadores, y está totalmente comprobado, ministro de Justicia, estuvo preso por haber manipulado la causa AMIA. Luis Caputo, tal vez no sea de la casta política, pero es de la casta financiera. ¿Vieron? En un país que se empobrece, hay algunos que se hacen hipermillonarios, pero no por fabricar tornillos o fabricar acero o sacar petróleo, por manejar guita con la guita. Eso se llama casta financiera. Bueno, no solo eso,
sino que además Milei, el líder de ustedes, dijo que se fumó 25.000 palos verdes en 5 días de manera irresponsable, no hace 20 años, hace 5 años, ahora 7, en el 2018. Eso dijo de Caputo. Se los puso y ustedes se la bancaron. Patricia Bullrich pasó por todos los partidos políticos, desde ser montonera hasta ser de ultraderecha, por todos. Lo único que le faltó ser del PO. Todos los demás partidos los atravesó. Casta recontra casta, a la cual Milei le decía que había puesto bombas en Jardín de Infantes, y ustedes se la bancaron. Cristian Ritondo, el que arma todo esto, es un tipo que tiene propiedades de Miami que ni se preocupa en justificar. Entonces, durante todos estos 2 años, ustedes se bancaron que la casta los gobernaran ser los pichichos de la casta, y ahora están llorando porque son los pichichos de la casta. No entiendo la coherencia del planteo. ¿Qué es lo que les sorprende de los empleados del ANSES en las listas si su conducción es esto que estoy describiendo? Entonces lo que estamos viendo acá es el triunfo absoluto de la casta. ¿Por qué? Porque si aquellos que decían que estaban contra la casta son más casta que cualquiera, bueno, ganó la casta, porque del otro lado te va a decir, ¿vieron que todos son iguales? Y se terminó, no hay discusión, no hay nueva política. Entonces, todo esto que estamos discutiendo, y créanme, yo no soy purista respecto a esto, entiendo que, qué sé yo, Kennedy, hay una historia espectacular, cuando Kennedy gana en 1960, hay una discusión sobre qué pasó con los votos en Chicago, que definían los electores de Illinois, y el que ganaba Chicago definía ese estado y ganaba la elección. Y todo el mundo sabe la historia que Al Capone jugó para Kennedy. Después se pelearon. Kennedy después ni siquiera recibía a Frank Sinatra, y Frank Sinatra se sentía muy enojado porque lo había apoyado, porque decía que Frank Sinatra estaba vinculado a la mafia de Chicago y no quería despegarse. La política es así. El que quiera hablar de política seriamente tiene que entender que la política, la mafia es un poder en una sociedad, hay pactos, hay conflictos, etc. Ahora, esto es como obsceno en términos de hacer todo este tipo de cosas. Y por supuesto que hoy a la noche en la derecha FES, esa payasada que hacen, que dicen, no, que acá toda la democracia es de izquierda, con lo cual nosotros vamos a barrer la democracia con nuestro concepto para hacer la verdadera libertad, la verdadera democracia, lo que dicen, para ser la libertad hay que oprimir mujeres, homosexuales y todas esas pavadas que van a escuchar, si son honestos, los que van a hablar hoy ahí en la derecha FES al lado de Milei. Claro, es como el nuevo relato de la casta de siempre. Créanme, si hay alguien de La Libertad Avanza escuchando, busque solo los datos, busquen los datos y van a ver lo que es una estructura política espuria, sucia, percudida. No hay nadie. Es decir, vos la ves a Leila, ¿cómo se llama? Leila Yani, primera candidata conseguida en La Matanza. Del ANSES de toda su vida también, haciendo negocio con el kirchnerismo, viviendo del kirchnerismo, después explicando, no, es que me di cuenta el día que ganó Milei que tenía que saltar hacia Milei. Todos se dan cuenta el día que alguien llega al poder, esta era la luz, y se ubican en ese sentido. En fin, es lo que es. Lo que me da gracia es los que lloran porque de repente, después de especular 2 años, a ver, los chicos de carajo, ¿por qué tienen eso que tienen? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué chupan las medias? ¿Por qué tienen ese streaming? Porque hay todo un mecanismo económico alrededor que los está sosteniendo. ¿Qué es ese mecanismo económico? Sale guita del Estado. ¿O no saben el aparato que tiene Adorni detrás de él? Por supuesto que saben. Y el rol que tienen no es de ser candidatos, el rol para el cual a Milei le sirven es ser los pichichos los que ladran. Entonces dice Gordo Dan, ladra. Decir que hay que bombardear el Congreso, repartir armas, y entonces Gordo Dan ladra. Es mucho más honesto, por ejemplo, lo que hace la derecha a diario, que es salvaje. Y nosotros bancamos acá y hacemos cualquier cosa. No le pedimos purismo a Milei. Y después otra cosa respecto de Milei. Milei no es un tipo que, además lo ha dicho él tiene algunos vínculos afectivos indiscutibles. La hermana es muy evidente. Y los perros. Y pará de contar. O sea, pero te descabeza sin ningún problema en cualquier momento. Lo que está pasando con Santiago Caputo en este momento es un ejemplo de eso. Y eso, ahí no estoy siendo crítico, nada, estoy describiendo un personaje con la crueldad que tiene Milei, hacia afuera y sobre todo hacia adentro. Bueno, simplemente decirles, después vamos a hablar un poquito de economía. Vamos a ir, lo vi a Gustavo dando besitos, así que vamos a hablar con Gustavo un rato también. Simplemente decirles que en la agenda informativa, la política, hoy aparece un acto en Córdoba donde Milei va a estar rodeado de lo más de ultraderecha que tiene Milei, Nicolás Márquez, Agustín Laje, entre otros.
tal vez mañana tengamos algunos discursos, algo de recorrer cuál es el pensamiento de estas personas. Escuché el muy buen informe que hizo Maga hace un ratito. Está Paz en Córdoba, con lo cual mañana probablemente podamos hablar con Paz un rato sobre qué es lo que pasó. Y un cachito simplemente no sobre la derecha FES, sino sobre Córdoba. Córdoba es un distrito muy importante de la Argentina y electoralmente es muy, muy relevante lo que pase allí para ver el resultado nacional. Y en Córdoba el enfrentamiento más fuerte es entre la Libertad Avanza y el peronismo cordobés. La gran pelea va a estar ahí. Y es muy interesante cómo se va a estructurar, porque habitualmente el radicalismo tenía un lugar ahí dentro de Juntos por el Cambio, pero claro, la Libertad Avanza está ahí discutiendo con los radicales. Creo que Juez quedó afuera de ese armado y está... ¿cómo se llama? El presidente del bloque radical. Rodrigo de Loredo. Rodrigo de Loredo ahí tratando de que le dé un lugarcito, pero claro, el rayo carinizador hace, yo te doy un lugarcito, pero en el cuarto lugar y no me pones a nadie más y te pones la cara de Violeta, no sos más radical. Y de Loredo no sabe hasta dónde arrodillarse, está dudando, ¿me arrodillo mucho, me arrodillo un poquito o me arrodillo del todo? Yo creo que se arrodilla del todo, apuesto que, pero de Loredo arrodillado lo veo en cualquier momento. Pero no importa, el radicalismo se subsume ahí porque no tiene espacio. El PRO en su momento era muy importante en Córdoba, bueno, ese momento la Libertad Avanza, verá qué hace. Y finalmente va a estar la pelea entre los que armen la Libertad Avanza, incluido ahí Laje y toda esa caterva, y del otro lado lo que arme el peronismo cordobés. Hay una duda que recorre la política argentina, es ¿qué va a hacer Schiaretti? Yo sé que eso es para los que todos estamos mirando política, de afuera no se ve eso. ¿Qué va a hacer Schiaretti? Entonces muchos dicen, no, el gringo que va a jugar porque quiere ser diputado y después que la Asamblea Legislativa lo elija como presidente cuando caiga Milei. Yo he escuchado semejantes disparates. Y otros dicen, no, escúchame, no se retiró, él quiere ser presidente, entonces va a jugar, va a ganar Córdoba y ahí la plataforma es la caravana del centro, va por ahí, va a estar armando la provincia de Buenos Aires con Manes, claro, con todo. Y otros dicen, ya está, Schiaretti no quiere que le rompa más la pelota, está en pantuflas en su casa, no sé, pero hay toda una cosa ahí. ¿Qué va a hacer Schiaretti? En realidad las encuestas que yo he visto, que andás a ver, ¿no? Parece que el peronismo pierde mal con la Libertad Avanza si no va Schiaretti y gana bien contra la Libertad Avanza si va Schiaretti. ¿Sí? Eso me parece un tipo muy popular en Córdoba, muy querido. Pero es lo que vi en las encuestas, ¿no? Yo te digo, vi 3 encuestas, tampoco vi 100 encuestas ni me puse a preguntar mucho. Con la encuesta que veo dice eso. O sea, va Schiaretti. Es el fantasma que da vuelta en Córdoba en este momento. 8:42 de la mañana, la temperatura ya... Se tentó, por suerte al final y no al comienzo.